Hola, buenas tardes a todos y todas. Perdón que entré un poco tarde, estaba bajando el archivo de los resultados de la encuesta. Y ustedes amablemente contestaron. Muchas gracias a todos los que participaron ahí. Em, se me ocurría que podía ser más entretenido tratar de estimar parámetros poblacionales con alguna variables que sean tangibles para todos nosotros y además poder contextualizar bien cómo se hacen los intervalos. Entonces, igual nos puede servir después para el siguiente tema, que es pruebas de hipótesis. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta sobre la teoría? Que ya terminamos de ver la teoría del tema 3, que era cortito. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Hay dos cosas que les coloqué en la sesión de hoy, solamente para, para practicar un poco esos conceptos. No vamos a ver materia nueva, es para usar algunas cosas prácticas y aplicar esos conceptos. Vamos a ver cuánto nos lleva. En todo caso, si fuera el caso, de hecho, de una vez les podría compartir los ejercicios recomendados. No quería irme directo al Mendenhall para que no fuera tan, tan cuadrada la sesión, digamos, sino que fuera un poquito más interactiva. Bueno, lo primero que quería mostrarles es el otro tema que les compartí por correo, es el archivo de R. No sé cuántos al final, cuántos de ustedes pudieron descargar R y tratar de manipular el archivo la vez pasada o inclusive tal vez ahora se unieron a este tema. Profe, yo lo logré bajar, pero apenas lo abro me salen un montón de errores. Salen un montón de errores. O sea, ya vos tenés instalado RStudio y cuando abriste el archivo que compartí para esta vez, te salen errores. Sí, la pantalla principal me sale toda en roja. Ah, ok. Bueno, si querés, Alejandro, podríamos ver ahí tal vez el lunes en la consulta para ver cómo podemos arreglarlo. Perfecto. Profe, es que creo que Alejandro también tiene Mac y cuando uno lo pasa del formato que usted lo sube a Mac, sí tira unos errores, pero el código sí está bien. Ah, bueno. Ari, si vos hiciste algún tratamiento de eso, honesto, para variar, siempre pasa lo mismo. Cuando la gente me pregunta sobre temas de Mac, me quedo mal. Si vos hiciste algún tratamiento ahí que le puedas compartir a Alejandro o aquí en general a los compañeros, si querés me lo envías y se lo comparto a los que tengan ese problema. Ok, ok. Sí, me di cuenta que el código sí estaba bien, pero no lo había arreglado, pero claro que lo puedo arreglar y se lo paso. Muchas gracias, muy amable. Ujú. ¿Quiénes más intentaron ahí? Alejandro y Ari lo intentaron. ¿Alguien más había tratado de ver? Les recomiendo de cualquier forma digo, probablemente ustedes se van a dar cuenta para el próximo curso también, ¿verdad? Para el de econometría o macroeconometría, ya van a empezar a trabajar con temas programados. Creo que no trabajan en R, aunque si no me equivoco, alguien me estaba comentando que el profesor de macroeconometría sí estaba ya trabajando algunos temas en R. Pero les recomiendo de cualquier forma, como ya los próximos cursos tienen que trabajar con modelación de alguna forma, les recomiendo que traten de familiarizarse con esto. Van a ver que R es bastante más flexible y open source, o sea, muy colaborado. Cualquier problema que uno tenga lo puede ir a consultar a foros, a blogs, etcétera. Es bastante más abierto para poder plantear y desarrollar problemas. Entonces yo, fuera de que por el gremio estadístico, digamos, nosotros preferimos R que al software
no open source. Fuera de eso, yo creo que tiene esa ventaja también para ustedes. Entonces, les recomendaría que traten de ir peloteando y familiarizándose con el ambiente. Como les decía, para el curso no es, nada más para que no se malentienda a nadie aquí, para el curso no es indispensable, no es parte de la evaluación, pero como formación profesional, que no todo es la nota del curso, ¿verdad? También es pues, llevarme los aprendizajes de otros temas que pueden ser de utilidad para mi carrera profesional. Les recomiendo que le vayan entrando a eso. Bueno, fuera de... Profe, una Sí. pregunta. Lo que tenía que tirar era un histograma. Es que me salieron muchos Sí. errores, pero igual salió un histograma. Ok, si quieren, si quieren lo que hacemos, de hecho ahorita voy a entrar al R porque ya les iba a comentar que independientemente si lo pudieron bajar o si no tienen interés o demás en el programa como tal, voy a enseñarles un poquito cómo funciona esto ya a la hora de trabajarlo con datos y en software, ¿verdad? Entonces sí, va a tirar un histograma, ahorita lo vamos a ver. Voy a compartir pantalla, no creo que no lo haya compartido. Ok, este es el código. Aquí vamos a hacer algún ejercicio muy sencillo, pero quiero aprovechar de una vez para que ustedes intuitivamente les haga más sentido lo que estamos haciendo y también algunos de las limitaciones o los supuestos que deberían estar pasando también. Supongamos que tenemos una muestra de salarios anuales de 10 personas recién graduadas de economía. Ojalá, ¿verdad? Fueran esos los datos. En dólares anuales. Entonces ahí hay gente de $44,000, 7,000 y resto. Bueno, ahí ven los datos. Esto que está acá es simplemente la indicación para todos los que tienen la inquietud de cómo trabaja esto. Esto es como un vector columna que le estoy diciendo, póngame estos datos separados por comas. La coma indica que esto es un individuo, este es otro individuo, este es otro individuo. Son elementos, ¿verdad? De ese vector. Y luego pido simplemente aquí al poner X es ese vector, ¿verdad? Con esta flechita lo que estoy haciendo es asignándole ese vector, ese objeto, la letra X. Y luego le pido con este comando simplemente escribir X aquí, le pido que lo imprima para ver que efectivamente lo leyó como yo quería. Entonces aquí tienen como si fuera una basecita de datos, ¿verdad? Entonces ahí están esas 10 observaciones y con los temas que hemos estado trabajando, queremos estimar un intervalo de confianza de 90% para la media de salario de la población de recién graduados. Vamos a asumir, ¿no? Queremos entonces un intervalo de confianza. ¿Cuál es más allá de lo que no quiero, lo que quiero evitar, es que ustedes esto lo piensen como palabras claves y recetas mecánicas para actuar sobre esas palabras claves, sino que tratemos de entender el problema y el contexto, ¿verdad? O sea, la única posibilidad que tengo, ¿verdad? Supongamos que tengo, no sé, un día y lo que tenía acceso es a preguntarle a 10 personas que tienen esa característica de haberse graduado recientemente de economía. Y esos son los datos que tengo disponibles. Sin embargo, la inquietud que tengo es poder estimar el salario promedio anual de un economista recién graduado. Y un economista no se refiere a esos 10, ¿verdad? Entonces, esa es la muestra sobre una población que puede ser de, no sé, díganme ustedes, ¿verdad? 300, 400 personas o más. Claro, todo depende de cómo definamos recién graduado, pero digamos que vamos a omitir esos temas, esas delicadezas de definiciones metodológicas. El punto aquí es que entonces yo quiero, a partir de esas 10 personas, poder estimar cuánto es el salario promedio de un recién graduado. Estamos todos de acuerdo, espero, a estas instancias, que el promedio de esta muestra no es un dato seguro para poder decir que ese es exactamente el dato poblacional, de esos 400 o lo que sea, sean la población en este caso. De hecho, deberían ser más, porque no es el recién graduado ahorita, sino el recién graduado en general, como para poder promocionar la carrera y decir, mira, si estudias esto, entonces te podría ir así financieramente. Entonces, vemos ahí que, o sea, estamos conceptualmente de acuerdo que el promedio de esa muestra no sería el dato para publicar, sino que deberíamos formar algún rango, intervalo,
y asignar un grado de confianza a ese intervalo. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí antes de arrancar todo esto? ¿Qué ven ustedes primero en los datos? ¿Algún comentario? ¿Cómo se sienten si ustedes, imaginémonos esto, o sea, imaginemos de verdad, ustedes son los investigadores de este problema y esos son los datos que obtuvieron? ¿Qué es la primera impresión que les da esto? ¿O qué les preocuparía solo de primera vista ya? Profe, los datos son esos, 44.617. Correcto, ese es el salario de la primera persona, María Ángeles, exacto. Mm, Sí. Bueno, yo diría que es súper bajo. Súper bajo, no, son dólares, ¿verdad? No sé, bueno, no sé tu Ah, ok, expectativa. dólares. Sí, sí. Pensé que eran colones. No, no, súper bien, me gusta la actitud. La dispersión entre ellos, profe. Exactamente, sí. Sí, la actitud, sí, la actitud, la dispersión. ¿Y eso a qué te lleva? O sea, ¿qué preocupación te genera eso entonces? Para términos de hacer una estimación. Digo como siempre, ¿verdad? La persona que interviene ahorita no vive, eso es, aportó, todos pueden complementar ahí las respuestas de los compañeros, ¿verdad? Y compañeras. La dispersión, ¿cómo me afecta eso al final para mi estimación? Está relacionado con lo que sigue después, que dice que queremos estimar un intervalo de confianza del 90%, y dado que tenemos una desviación muy amplia, entonces habrían Ujú. valores que no se encontrarían en ese rango. Sí, sí, exactamente, sí. Pero eso es una implicación, exacto, Ari. La otra es que entre más disperso sea esto, perdón, ¿alguien iba a decir algo? Que tal vez como están muy dispersos, el intervalo de confianza va a ser muy amplio. Exacto, gracias Alejandro, eso es. O sea, lo que dijo Ari es correcto. Probablemente algunos de estos datos van a salirse de ese intervalo que vayamos a calcular. Y lo que acaba de decir Alejandro es en realidad la conclusión más fuerte aquí es, ya yo sé que el nivel de precisión, si quieren, ¿verdad? Eso parafraseando lo que acaba de decir Alejandro, el nivel de precisión de mi intervalo va a ser pobre. Muy probablemente va a ser pobre porque las diferencias entre los valores son muy altas, muy, muy altas. Pero bueno, queremos en todo caso estimar ese intervalo de confianza. Entonces, en este primer escenario, digamos, vamos a asumir que conocemos la desviación estándar poblacional. Alguien nos dijo que no saben cuál es el nivel ahora, pero que la desviación estándar, o sea, cuánto se desvía cada uno de los salarios del salario promedio general es $15,000. Entonces, aquí adentro digo, primero vamos a obtener el valor de los cuantilos de la distribución Z. ¿Recuerdan a qué se refiere eso, verdad? ¿Qué eran los cuantilos? Eran los límites de la función, ¿no? Los Tipo límites. que ponemos z pequeño menor o igual al estimador y menor o igual al otro cuantilo. Exacto, sí, pero en términos de la distribución del estimador, ¿verdad? O sea, en términos de la Z al final. Los cuantilos son esos valores que sobre la distribución que estamos trabajando, en este caso la Z, acumulan cierto nivel de probabilidad, ¿verdad? Los valores tal cual de la Z que acumulan cierto nivel de probabilidad, que como acaba de decir Ari, nos van a servir para poder estimar ese intervalo de confianza. Y lo otro que necesito es calcular la media de ese vector.
Entonces aquí le digo, esto que dice acá es el Q-norm, es el quantile de la distribución normal, con 95% de probabilidad, ese es el input que necesita para darme el valor. Y la otra con el 5%, digamos, si quieren, aquí esto es 1 menos alfa medios y este es alfa medios. Recuerden que es un intervalo de 90%. Y luego el cálculo del min de X, el promedio de X para poder formar el intervalo. Entonces aquí tenemos los cuantilos en las tablas, ¿verdad? Esto ustedes, obviamente para el examen podrían utilizar esto, ¿verdad? Por ejemplo, con Excel también lo pueden encontrar. El valor exacto en la tabla, si yo usara la tabla, llegaría a 1,645. Este es el valor exacto, ¿verdad? Del cuantilo. Y luego la media de X es 14.277.7. De nuevo, nos devolvemos acá y vemos que ese valor no representa aquí a nadie, ¿verdad? Nadie tiene ni cerca de ese promedio. Entonces hay muchos arriba y muchos abajo. Pero también con esto podríamos estimar el error de estimación o el error de muestreo, digamos, es 1,644. Aquí podríamos haber tomado la delicadeza también de hecho podría haber sido 1,645 o inclusive usar este Q-norm para ser más ordenados en lugar de poner este valor absoluto. Y eso es esto de acá multiplicado por la desviación estándar que nos informaron arriba entre la raíz del tamaño de muestra. Y eso finalmente, ese error estándar es, vean, ojo que es 7.798. El promedio es 14.277. Entonces vean el nivel de variabilidad que nos va a implicar eso. Entonces podríamos calcular los límites del intervalo de confianza como la media de X de ese vector, 14.277, menos el error de estimación y más el error de estimación. Y ahí tienen el resultado, ¿verdad? 6.479 y 22.075. ¿Cómo interpretamos eso? En el 90% de las muestras, la media de la muestra va a estar entre ese intervalo. Exactamente, exactamente. Muy bien, Alejandro. Vean, noten que Alejandro aquí tuvo el cuidado, que es el que les decía a la vez pasada y la primera sesión sobre este tema, de no decir nada sobre la media de todos los recién graduados de economía, ¿no? De las muestras. Va a estar en ese intervalo, entre $6.480 y $22.075. O sea, como podrían ganar por año más o menos 4 millones, podrían ganar 12 millones, aparentemente. ¿Eso qué tal? ¿Qué ahora a nivel así personal, financiero, etcétera? ¿Qué les parece? ¿Los deja tranquilos? ¿Les parece una carrera atractiva? Me imagino que hay otras razones de otro tipo que no son financieras, pero solo hablando de la parte financiera, ¿los deja tranquilos con la decisión de estudiar economía? Ese silencio es positivo. Yo vería otras variables también. ¿Verías otras variables como qué? Digamos, como por nivel educativo, al haber estudiado economía, por universidad y demás. Ok, sí, supongamos que todos estos son de la UCR, pero vos decís que recién graduados de economía, ¿te referís a nivel educativo? ¿En qué sentido? ¿Que cómo entraron a la universidad, decís? ¿O? Si tiene bachilleratos, tiene Ah, ok, sí, doctorado. sí, bachillerato. Digamos, el bachillerato de la UCR. Lo que ustedes están haciendo ahorita. De esos datos habría que comprobarlos con algún otro método. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué inquietud tenés? Si son válidos esos datos. Sí, digamos, la famosa
hipótesis, digamos, ahí esa es nuestra hipótesis, que Ujú. cómo se encuentra con la realidad. ¿Cuál es tu hipótesis? Pero, bueno, no, ¿cuál es tu hipótesis? O sea, aquí tengo tanto el piso como el alto, como el techo de la media, pero Ajá. en realidad no me diría mucho. ¿Por qué no? Perdón, David, gracias por participar, gracias por la discusión, eso es lo que quiero. No estoy diciendo que nada de lo que estás diciendo esté mal, sino que lo que quiero es, en esta discusión, llegar a los conceptos importantes. ¿Por qué no? ¿Qué me decías, perdón? Que no, que esto, como que la inquietud es que, si te entiendo bien, si levantara otras muestras a ver si se comportaran como esta. Ujú. ¿Ok? Sí, Ujú. Y para básicamente, tomar, sobre todo porque está muy disperso, decís vos, porque están sí, muy correcto, separados. estamos dispersos y para tomar una decisión Ujú. habría que verlo relativamente esa dispersión respecto a otros datos u otros, o aumentando la muestra u otras formas. Ok, sí, perfecto. Ok, al aumentar la muestra, ¿qué lograríamos? Supongo que en este caso cada vez la dispersión va a ir disminuyendo, voy a Según, ir convergiendo. ajá, según la propiedad de... Bueno, ahí estamos hablando del límite central, si no me equivoco, Ujú. de grandes números también, o sea, Porque el X barra es un estimador. Perdón, gracias David, excelente. Sí, sí, sigamos. Porque el X barra es un estimador consistente, ¿verdad? Ya ujú, sabemos que es un estimador consistente, es insesgado de varianza mínima. Entonces va a tender a reducir la varianza conforme aumenta el tamaño muestra. Entonces eso es una muy buena idea, aumentar el tamaño muestra. Pero digamos que, voy a ser abogado del diablo de lo que dijiste, y para todos, aquí, si alguien más quiere participar, bienvenidísimos. Abogado del diablo, un poquito. Por un lado, lamentablemente no tengo más plata ni más tiempo para preguntarle a más gente. No puedo aumentar el tamaño muestra. Y por otro lado, te puedo dar certeza, según la teoría y según lo que empíricamente podríamos demostrar, que lo que dijo Alejandro es cierto. ¿Qué dijo Alejandro? Guevara dijo que saque otras muestras si gustan, saquen otras muestras, el promedio va a estar con 90% de confianza en ese rango. 90 de cada 100 muestras va a tener promedio en ese rango. Entonces sí, me puede incomodar eso, ¿verdad? Me puede incomodar y con toda razón me puede incomodar la dispersión. Pero, Vincenzo, adelante. Profe, tiene una pregunta, pero no sé si quiere terminar su idea porque era poco... Ok, perdón. Entonces, la segunda cosa de abogado del diablo es que, bueno, perdón. Entonces les digo que la mala noticia aquí, David, en lo que estabas argumentando, es que no puedo aumentar el tamaño de muestra y además, si tenés duda de si esto realmente se coteja bien con la realidad, yo así te puedo decir como credo religioso decir, saque más muestras de tamaño 10, las medias van a estar con 90% de probabilidad en ese rango. Entonces, sí, se va a cotejar con la realidad en un 90% de los casos. Vincenzo, adelante. Profe, digamos, cuando uno saca el intervalo de 90% de confianza, uno sabe que el promedio va a estar en ese intervalo 90% de las veces. Sí, Pero uno conoce la distribución de saber ese promedio. O sea, qué tan probable es que sea, digamos, más cercano a un lado o al otro, o es uniforme, o se puede calcular. excelente pregunta, Vincenzo, gracias. ¿Cuál es la distribución de X barra? No normal. Entonces, se va a distribuir alrededor de 14,000, ¿qué? 14,000 y resto que calculamos arriba. Me voy a volver. Alrededor de este promedio, 14,277,7, se va a distribuir con probabilidad normal, para encontrar sus límites de 90% de probabilidad en estos dos valores. Pero entonces cada vez que uno saque un promedio y sea diferente, el promedio muestral, la normal, la distribución sería diferente. Sí, porque los límites decíamos que son variables aleatorias, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en la práctica vos no vas a sacar esas 100 muestras, ¿verdad? Vas a sacar una.
Y lo único que puedes decir es que no estás diciendo que los intervalos de diferentes muestras van a coincidir con esos con 90% de probabilidad. Lo que estás diciendo es que la media de otras posibles 100 muestras, 90 de ellas van a estar la media en ese intervalo. Porque justamente tienen esa distribución de probabilidad de fondo. Ok, gracias. Un gusto, Vincenzo. Bueno, yo lo que preguntaría tal vez, bueno, Vincenzo, voy a bajar la mano. ¿Cómo se llama? Yo lo que preguntaría si fuera ustedes sería, puña, si voy a ganar 4 millones en el año, tal vez no me da para viajar una vez al año a Disney, digamos, ¿verdad? Por decir algo inteligente. Y esa es mi expectativa, para eso estudio economía. Entonces, puña, esa amplitud de intervalo no me gusta tanto. Entonces, si yo, o sea, yo quisiera que fuera un poco más seguro o sea, que no va a llegar a ese límite inferior. Para eso tendría que aumentar el tamaño muestra. Y la otra cosa es que si ustedes me dicen que en 10% de los casos podría ser que falle esto, o sea, que esté por debajo inclusive, no me siento cómodo para nada. Entonces, vamos a suponer que me interesa, por ejemplo, me interesa calcular uno de 95%, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, no, es que 10% de las veces falla, no me sirve. Ahora, si pido 95%, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a dar un intervalo más amplio, ¿verdad? Entonces calculo el error de estimación con el QNorm, ¿verdad? De ahora 97.5 para hacer un intervalo de 95%. Lo mismo de la misma división estándar, la misma tamaño de muestra. Y tengo ahora un error de estimación de 9.296, casi 97. Calculamos de nuevo los límites de la misma forma, min menos el margen de error, el min más el margen de error, y ahora ya me llega a estos límites. Entonces, sí, el intervalo es más amplio. O sea, ahora podría decir que 95 de cada 100 muestras van a tener su media entre esos dos valores. Entonces, pues sí, eso está más triste aún, ¿verdad? Pero entonces vemos el efecto que tiene el hecho de aumentar el nivel de confianza. Ahora, ustedes pueden decir, ¿y ese 15.000 quién me lo da? No, probablemente 15.000 de la desviación estándar poblacional, ¿verdad? Probablemente en muchos casos no vamos a conocer la desviación estándar poblacional y tenemos que obtenerla a partir de los datos. Entonces, me toca calcularla aquí, el standard deviation del vector este, que no anda tan lejos, ¿verdad? 15.345. Pero, ¿qué es la otra implicación ahora de tener que usar la desviación estándar de la muestra, compañeros, compañeras? ¿Qué pasa con de cómo construyo mi intervalo de confianza? Con una test dentro. Exactamente. Exactamente. ¿Y eso qué implica? Que tenga que usar una T-Student. A la hora de cómo se ve ese intervalo. ¿Es más pequeño? ¿Es más grande? ¿Qué dirían? O sea, uno podría decir aquí nada más intuitivamente, ¿verdad? Sin respetar mucho la teoría. Bueno, no andaba tan lejos el 15.000 de este 15.345. Yo esperaría que no se afecte mucho el intervalo. ¿Estarían de acuerdo con eso que acabo de decir? ¿O qué pasa ahora por lo que aclararon correctamente de que es una T-Student la que tengo que utilizar? ¿Qué le implica eso a la precisión del intervalo?
Vamos, vamos, compañeros, compañeras. Sí se puede. Es indiferente. Lo hace más grande, lo hace más pequeño. Están quitados ustedes hoy conmigo. ¿Qué dijimos sobre la varianza de una perdón, la varianza de una normal estándar, cuánto es? Es 1. Gracias, Tiffany, perfecto. ¿Y la de la T student? Bueno, no espero que se acuerden del valor exacto, pero... Grados de libertad, pero no recuerdo. Ajá, exacto, sí, Pero perfecto. fue Tiene que... 2K. Era K. Grado de libertad entre grado de libertad menos 2. Gracias, David. Excelente, sí, Tiffany, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber dos efectos por los cuales el intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza, se me va a hacer más amplio. Voy a perder precisión. Uno es porque en la desviación estándar finalmente es un poco mayor de la que asumí. Y la otra es porque el tamaño de muestra no es muy grande, ¿verdad? Es 10. Y entonces, ¿cuánto es la varianza en este caso? De la T-Student. 10 entre 8, ¿verdad? O sea, es 1,25. Entonces, proporcionalmente así se mueven los cuantilos. Vamos a ver, de hecho, vamos a verlo acá. Vamos a utilizar la T-Student para estimar el intervalo. Vamos a pedirle este QT, es el quantile de la Students T, con 0,95 y recuerden que esa T es con n-1 grado de libertad, ¿verdad? Perdón, ahora acabo de decir que era con los días completos, en realidad 9 entre 9 menos 7, ¿verdad? 9 menos 2, perdón. Entonces, el cuantilo es 1,83. Ese se compara entonces con el 1,645 que estábamos usando en el caso de la Z. Entonces, estimamos el error de estimación de nuevo, que sería 8,895. Devolvámonos aquí un segundo para compararlo con este. En el caso del 90%, era 7,798. Entonces, ese es el impacto del hecho de no conocer la desviación estándar poblacional y tener un tamaño de muestra pequeño. Entonces, volvemos a calcular los límites de confianza y vean qué tristeza. Este de 90 ya baja a 5,381. Y si calculáramos, este es el de, vamos a ver, este es el de 90%. Y si calculáramos, perdón, el de 95, con el cuantilo de 97,5, llegaríamos ya en un rango de valores que seguramente muchos de ustedes dirían, mejor me dedico a, no sé, cualquier otra cosa menos estudiar esto, ¿verdad? Para no entrar a herir ninguna susceptibilidad. Ok. ¿Estamos todos tranquilos con cómo hicimos estos intervalos? ¿O alguien tiene alguna inquietud existencial al respecto? Existencial de índole estadística. Profe, Sí. sí entiendo la conclusión que llegamos, que era como que el 90% de las muestras de la población, Ujú. la media de esa muestra va a estar dentro de este rango. Sí. Pero, ¿qué significa eso no sé, en lenguaje no técnico? Esa es O una sea, buena ¿qué pregunta. Sí, implica? ¿cómo lo aterrizas a tu realidad? Bueno, lo que implica eso, Alejandro, digamos, en términos muy prácticos, si te visualizas como alguien que de pronto va a ser parte de esa población, es que, digamos, tu grupo, un grupo X a que podrías pertenecer, podría tener un promedio o un salario
que se ubica con esa probabilidad en este rango. Que vos como persona, como tal, también estés en ese rango no se puede afirmar, sino que muestras más o menos de ese tamaño de 10 podrían tener en promedio esos valores. Eso lo que implica para vos al final, pues obviamente eso implica algo en cuanto a tus expectativas de ingresos, ¿verdad? Pero ese es el nivel de practicidad que se le podría dar a esa interpretación. Que el promedio de un grupo al cual vos podrías pertenecer en algún momento, pronto, ese promedio podría estar ubicado entre esos dos valores. A como te podría ir muy mal, que debo estar cerca de los $5,000 anuales, podría irte muy bien y estar en 23,000. Pero en el medio de ese rango, en un valor debería estar ubicado. No sé si eso es suficientemente práctico para que sirva para algo en tu caso. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué le podemos criticar a este intervalo? O sea, eso nada más, si nos tocara efectivamente hacer una declaración práctica sobre esto, ¿estamos tranquilos con todo lo que hemos dicho hasta el momento? ¿O a alguien le parece que algo hay raro aquí? Relacionado, voy a dar una pequeña pista, relacionado con lo que preguntó Vincenzo. Vincenzo preguntó si dentro de ese intervalo esos promedios se distribuyen uniforme o con qué comportamiento siguen. ¿Y qué dijimos? Que son normales, ¿verdad? Estamos utilizando los cuantilos normal o T-Student, que ambos tienen una distribución muy, muy simétrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué inquietud queda aquí, compañeros, compañeras? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, digamos que ya llegamos a un acuerdo. Alejandro, de hecho, vos me preguntaste, bueno, en términos prácticos, ¿eso qué implica para mí? Y yo te di toda la interpretación de qué tipo de certezas podrías tener con base en ese intervalo de confianza. Entonces, ahora lo que decía es, Vincenzo, por otro lado, nos preguntó hace un rato qué tipo de distribución sigue, o sea, qué tan probable es X o Y valor dentro de ese intervalo. Es uniforme, cualquier valor en ese intervalo tiene la misma probabilidad o qué tipo de distribución siguen. Ahí dijimos, recuerden que el hecho de que estemos utilizando cuantilos de la Z o de la T-Student implica que estamos asumiendo que dentro de ese intervalo hay una distribución muy simétrica de valores. Mucho al centro, poco hacia los extremos y va un decrecimiento exponencial para llegar a esos extremos. Con ese supuesto que es crucial aquí, para mí es importante que pasemos por, digamos, por este reality check con datos no reales, pero con datos prácticos. Y en lugar de recitarles aquí en un recital de teoremas, ¿verdad? De todo lo que debería estarse cumpliendo. Porque eso, pues para mí no tengo cómo comérmelo, ¿verdad? No tengo cómo digerir eso. Entonces yo prefiero ver datos y decir, ok, bueno, ya hice los intervalos. Y esos intervalos de verdad, ¿puedo firmarlos con sangre o aquí hay algo que huele feo? Profe, no es que yo tengo que saber cómo se distribuyen. Exacto, eso es, David. Y para eso, antes me estaban preguntando si eso debería estar haciendo un histograma. Hagamos un histograma de X. Y ahí está. Yo le pido con este comando histx, ¿verdad? Ahí no le puedo parametrizar mucho. Bueno, sí podría, pero digamos, no vamos a perder el tiempo ahorita con temas estéticos y de forma. Aquí están la distribución. ¿Qué dice esto entonces? ¿Qué vemos? David dijo, veamos la distribución. Ahí está. ¿Qué opinan? Hay más personas con salarios bajos Así es. o menores que la media.
Así es, así es. Y entonces, ¿es correcto hacer lo que hicimos? Cuando la pregunta parece tener respuesta muy obvia, mejor siempre pasa eso, ¿verdad? Mejor No sé, se quedan esperando a ver qué va a pasar. ¿Qué dice don David? ¿Qué no opina? sé si se puede decir que tiene como un comportamiento como exponencial Sí, o que por lo menos en el gráfico o que la campana está sesgada hacia un lado tenés toda la y, razón. y Sí, ahí verlo entre normal y exponencial, no sé. tenés toda la razón. Sí, o sea, vos usarías, te sentirías más cómodo usando algún tipo de distribución como la chi cuadrada o estas que hemos estado viendo, exponencial. Bueno, sí, ahí voy entendiéndola, esas, pero David, sí, me decías el otro día que no, eso, la intuición da bastante. Ok, muy bien, eso está muy bien. ¿Algún otro comentario? Es decir, eso es correcto. Voy a, voy a tratar de motivar otro comentario preguntando, eso que dijo David es correcto para X, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? La distribución de los salarios, ¿verdad? No los salarios promedios, los salarios. No podemos ver la distribución de los promedios porque no tenemos más que una muestra. ¿Quién más opina algo al respecto aquí? Esto que estoy tratando de hacer es de hacer la teoría estadística, todas esas cosas aburridísimas que dicen las filminas mías, hacerlo lo más tangible posible en una situación práctica. Dice David, con mucho tino aquí, que lo que estamos viendo es un comportamiento exponencial y no simétrico, que se sentiría más cómodo usando alguna otra distribución como esas que hemos visto. Todos de acuerdo con eso. Y no está mal lo que está diciendo David, pero para efectos de la pregunta de nuevo es, los intervalos de confianza que hicimos para la media, no para X, ¿son válidos o no son válidos después de ver este histograma? Profe, yo diría Vincenzo. que por el teorema del límite central. Excelente, gracias, Vincenzo. ¿Qué es lo que dice? Si me haces ese gran favor, Vincenzo, ¿cuáles son las ideas, cuáles son los dos puntos importantes ahí? Que cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito, Sí, bueno, la varianza decrece y aparte más bien no cuando tiende a infinito, cuando el tamaño de muestra es grande, los promedios muestrales se van a distribuir como una normal. van a converger cada vez a una normal y no a esta exponencial, exactamente. Exactamente, muy bien, Vincenzo, eso dice el teorema límite central. Y estamos ahí, es un tamaño de muestra grande. Bueno, yo sé que más de uno debe estar matándome ahí en el micrófono, sí. Que todo es así por pasitos. Gracias, Alejandro. No, no es grande. Entonces sí, existe el teorema límite central, pero este tamaño de muestra haría dudar bastante si ese teorema límite central nos va a servir con fiabilidad en este caso, digamos. Porque Vincenzo. grande sería mayor a 30. Sí, pero ese igual, ese mayor a 30 son esas reglitas que le enseñan a uno en los cursos básicos de estadística como para uno de no tener discusiones esotéricas, ¿verdad? Para que sea una regla straightforward que dicen los gringos, ¿verdad? O sea, inequívoca, pero es discutible en todo caso, ¿verdad? El asunto es que hay una convergencia hacia la normal, entonces debería ser grande el tamaño de muestra. 30 o más, ojalá, y cada vez más parecido a la normal. Bueno, entonces en la práctica, al final, preguntaría a Alejandro, entonces, ¿que puedo estar tranquilo o no con mi salario promedio? No tanto con esta muestra, no tanto. Es posible, en otras palabras, que estemos subestimando la probabilidad de que sea por debajo de ese límite inferior.
¿Están de acuerdo conmigo? ¿Te queda claro eso? Bueno, ok. Siguiente tema, más mundano aún, todavía tan mundano como todos nosotros aquí, que respondieron amablemente en esta encuesta. Aquí está, ¿verdad? Gracias de nuevo a los que participaron y las que participaron. Lo primero que les preguntaba aquí era en una escala de 1 a 10, ¿cuánto diría usted que ha cambiado su vida? Perdón, y de una vez aprovecho, está en el EcoAula subido el Excel con las respuestas de todos ustedes. Obviamente respuestas sin nombre ni nada. Anónimas, ni siquiera la hora, como para que alguien se sienta ahí. Que de pronto la UPAT me podría perseguir. Aquí les preguntaba en una escala de 1 a 10, ¿cuánto diría usted que ha cambiado su vida cotidiana por la cuarentena? Donde el 10 era, ¿qué era el 10? Perdón. El 10 era como que ha cambiado, bueno, algo como, hay una continuidad en esta escala, pues, ¿verdad? De casi nada hasta casi en todos los aspectos. Entonces, pues está interesante esta parte, este índice. En general hay una tendencia que ha cambiado bastante, muchísimo. ¿Qué le ha incomodado más de los cambios provocados por la cuarentena? Entonces ahí les puse 3 opciones. Yo sé que ahí puede haber una discusión de si esa es una correcta reducción de la complejidad de este tema. No quiero tener discusiones filosóficas, digamos, aquí al respecto. Lo puse como reducción de vida social, es una opción, o el peligro de ser contagiado por el virus, o preocupaciones económicas personales o del hogar. Predominó el tema de las preocupaciones económicas y le puse específicamente personales o del hogar para que no fuera un ejercicio en esta pregunta, un ejercicio académico, ¿verdad? De qué podría pasar con la economía, sino, o sea, con lo que me afecta a mí personalmente o en mi casa, ¿verdad? Entonces ese un 44% fue el lo que más les preocupa a ustedes. Las otras dos en la misma proporción, bueno, menos que la primera. Coloque el porcentaje, aquí los puse aquí a hacer de economistas, aquí como en Teletica, ¿verdad? ¿Cuánto creen ustedes que es más probable que sea la contracción del PIB del país por consecuencia de las medidas implementadas? Y hay una variedad interesante de datos. Creo que tenemos una oportunidad aquí en unificar el formato. Eso a la carrera que hice un poquito ahí, la configuración de la encuesta, no tuve cuidado en que fueran todos del mismo tipo, en que no fueran unos un número y otros el porcentaje y ese tipo de problemitas que podrían tener los datos. Ahora los vamos a ver. Y luego, hasta aquí, si no me equivoco, hasta aquí, no, mentira, esta también. Esa es otra pregunta de opinión. ¿Usted considera que es probable que a inicios de junio ya podamos volver y salir de este desmadre? Sí, creo que una sexta parte más o menos tiene ese optimismo. Los felicito, las felicito. La gran mayoría piensa que vamos a seguir en el mismo plan. Entonces, 84%. ¿Cuál es su edad? Y estas preguntas son simplemente para poder dividir un poco la población. Recuerden que esta encuesta fue hecha bajo el gran supuesto que ustedes son una muestra representativa de todos los estudiantes que están en la escuela en esos años de carrera. ¿Cuál es su edad? Menor que 21, la mayoría es mayor que 21, un poquito, la mayoría 59%, y luego, ¿en qué nivel de carrera se encuentra? Tenemos la gran mayoría en mayoritariamente el segundo año. Entonces, la que nos va a servir un poquito más para poder diferenciar y hacer comparaciones, ¿verdad?, de medias o de proporciones es esta pregunta, porque aquí la mayoría, yo pensaba que está un poco más balanceado, pero solo 4 personas están mayoritariamente en tercer año. Ok, bueno, esos son los resultados. El archivo que le subí es este, que está ahí en el EcoAula. Les sugeriría que, perdón, esto no va a servir así, que lo bajen y que vayamos todos los que gusten, de nuevo, ¿verdad? Aquí no es obligatorio de esto, los que gusten van haciendo conmigo algunos de estos ejercicios que nos podrían interesar.
¿Alguien quisiera bajarlo y no lo ha logrado? ¿Tiene problemas como para ponernos todos en la misma dinámica? Vamos a trabajar en Excel, ya no los voy a molestar con R con esto para que definitivamente todos tengan posibilidad de seguir. Bueno, sí, Profe, una pregunta, sí, Vincenzo. un poco fuera del tema, pero Dime. Python, estadística, ¿o no se usa? Sí, sí, claro, Python se usa mucho en estadística. Debo ser muy franco, es un tema generacional, puede ser un poco. Yo estoy más guindado de R por práctica profesional mía, desde que hace algunos años, bastantes años para atrás. Si hoy le preguntas a colegas tuyos que estén en escuela estadística, te van a decir, no, R poco, en realidad la mayoría lo trabajan en Python. Como mis profesores trabajaron SPSS, nosotros trabajamos R y nosotros ahora que estamos enseñando, nuestros estudiantes están trabajando con Python. Pero si te fijas, en realidad Python, pues tiene sus ventajas, pero Python en realidad es bastante parecido a lo que hace R. De hecho, se adapta perfectamente a R y puede importar archivos de R. Entonces, son como de la misma familia, digamos. Bueno. Entonces, aquí está el archivo de datos. ¿Qué tipo de variables vemos aquí, compañeros, compañeras? La primera era la escala esta. De hecho, voy a cambiarle aquí escala cambio de vida. Voy a cambiarle el título para no tener títulos tan largos ahí arriba. Voy a ponerlo aquí, área afectada, digamos. Ahí ustedes le pueden poner el título que les haga más sentido. Luego en la tercera, donde hablábamos de contracción del PIB, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ese título, contracción del PIB. Jesús, estamos mal en la ortografía hoy, contracción del PIB. Probable reactivación, voy a ponerla acá. Junio. Y luego, bueno, edad y nivel de carrera. Así como para no tener tanto despelote ahí en la primera fila, lo podemos poner en negrita. Aquí para poder ver todo ordenadito. Esta cosa. La podemos hacer más pequeña, la contracción del PIB. Después lo puedo compartir este archivo ya trabajado también. Bueno, ahí vemos todas las respuestas de las 32 personas que amablemente colaboraron acá. Voy a dejar esta fila aquí fija para poder ver todo siempre. Entonces, esta no tiene problema porque este es el índice ese. Y luego esta, pues hay de todo porque yo no tuve la delicadeza de asegurarme que todos estuvieran respondiendo en la misma escala, ¿verdad? Inclusive hay algunos matemáticos que aquí me respondieron en 0,04. Otros pusieron rangos, ¿ves? Eso pasa cuando, nada más para efectos prácticos también, no está sobrando tampoco en el curso de estadística, siempre también hablar de cómo hay que configurar encuestas, ¿verdad? Para no tener estos problemas. Entonces, bueno, son pocos datos, entonces por lo que vamos aquí a mano, cambiarlos un poco. 10, vamos a ponerle 10%. Menos 3, 5, 9%, vamos a ponerle también. Esto vamos a poner un 4%, nada más para uniformar. 5%. 15%. 4 y 6. Bueno, eso está muy bien. Ese pues sería un dato no válido porque no podríamos tomar aquí arbitrariamente 4 o 6 a menos que la persona que lo haya contestado nos quiera decir por cuál va más. Voy a dejar aquí un par de segundos para ver si aparece el dueño de esa respuesta. 3.5%. Aquí no se estima un punto porcentual por cada mes de cuarentena. Eso está elaborado. Bueno, sí, está un poco generoso ponerle un dato. Supongamos que los meses de cuarentena como tal, van a ser aparentemente como 3. Entonces vamos a ponerle 3%.
4% acá, 4%. Para el gremio matemático. Alguien 34%, sí, aquí hay alguien que está muy preocupado. Otro 4%, 4% y otro 35%. Bueno. Ok, de 4 a 6, ¿alguien se manifiesta ahí o tenemos que omitir ese dato? Voy a borrarlo. Ok, posible reactivación junio, eso está bien, en los grupos de edad y también. Entonces aquí tenemos toda nuestra base de datos. Ok, como siempre digo, cuando trabajamos con Excel o cualquiera de estos programitas, el curso no es ni mucho menos que algún tipo de introducción a Excel ni nada, no es la intención, pero sí vamos a aprovechar para ver algunas cosas prácticas para trabajar con datos. Bueno, nos falta algo en cuanto al tratamiento de esta variable, ¿verdad? ¿Alguna otra sugerencia que deberíamos estar haciendo acá? ¿O alguna inquietud? Profe, Sí, en el de -3 no deberíamos poner solo 3 porque igual ya estábamos hablando de contracción. exactamente, ese es el tema que me preocupó aquí. 3%. Ok, vamos a salvar esto. Bueno, entonces estamos preparados. Estamos preparados para pero antes de seguir, ¿qué quisieran estimar ustedes para la población de la Escuela de Economía segundo y tercer año? Digo, no sé si esto de alguna forma podría ser, aunque sea de mínimo interés para ustedes, pero supongamos que sí. ¿Qué quisiéramos estimar? Promedio ¿El promedio de qué? Sí, perfecto. ¿El promedio de cuál variable? del nivel de carrera. Del nivel de carrera. Ok. Pero bueno, digamos, ¿para qué quisieras estimar eso? Para ver, porque vos seleccionaste solo gente de segundo y tercer año, digamos. Pregunto más bien así, no sería, digamos, supongamos que esto puede ser de algún tipo de interés, aunque sea la escuela o quien sea, o tal vez alguien de ustedes tiene nada más la curiosidad de cuánto será que la gente en promedio, todos los estudiantes que están en ese rango de años en la escuela, qué tan intenso habrán sentido el cambio de vida con este tema de la cuarentena. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio, como decía David, podría ser interesante el promedio de ese índice, ¿verdad? De ese índice que va de 0 a 10. Nos podría interesar estimar eso. ¿Qué otra cosa? El promedio en la contracción del PIB estimada. Exacto, Bueno, exacto. Y cuando ves esos datos, Alejandro, ahora que dijiste eso, ¿qué más te parece curioso ahí? De contracción de PIB me refiero ahora, a lo que vos dijiste. que está muy disperso. Exacto. Entonces podría inclusive decir, bueno, qué interesante ver la desviación estándar poblacional, por dónde anda, o sea, qué tanta homogeneidad hay en el criterio, ¿verdad? Podría ser interesante. ¿Qué otra cosa? ¿Qué proporción, por ejemplo, qué proporción de gente será optimista en la población, ¿verdad? Y si por ejemplo, otra cosa, si el hecho entre más edad tenga la gente, ¿verdad? Dependiendo de los grupos de edad, si será también, o sea, cuánto será la diferencia en el porcentaje de contracción de PIB que está estimando.
Profe, estaría bueno analizar la correlación entre el año de carrera y la contracción estimada, para ver si como gente que ya lleva más años sabe un poco más y Perfecto. Entonces, bueno, vamos haciendo eso. Muy bien, gracias. Ahí ya, ya se animaron a teorizar sobre esto. Vamos a ver qué tanto se ve la teoría correcta. Entonces, para efectos prácticos, compañeros, compañeras, pues lo que conviene hacer con esto para el tratamiento de datos no es trabajar aquí a mano sobre esta hojita de Excel, sino cómo marcar, para los que están ahí con el Excelito, podemos marcar todo este set de datos, ¿verdad? Desde los títulos arriba hasta la fila 33. Y nos vamos a ir aquí arriba a insertar tabla dinámica. Es la primera opción que ven a la izquierda. Los que tienen en inglés, pivot table. En Mac creo que en algún lado ahí parecido debería aparecer eso también. Entonces insertamos tabla dinámica. Aquí nos va a pedir algunas cosas. No lo voy a trazar explicándoles todo eso. Nada más le damos a aceptar. OK. Y aparece algo como esto que están viendo aquí. Como un tipo ¿sí? de cuadro dinámico aquí, que habilita esta cosa que ven aquí a la derecha, que son los campos de la tabla dinámica. Ahorita van a ver la utilidad de esto. De hecho, cuando a mí me enseñaron esto, yo salí de la universidad, aunque ustedes no lo crean, sin saber esto. Lo cual me parece increíble, saliendo de la escuela de estadística. Esto es básico para poder hacer manejo de datos, ¿verdad? Y Excel es una herramienta que voy a tener hasta allá en un teléfono prácticamente, ¿verdad? Entonces, pretender que todo tiene que resolverse con software avanzado es un mal de la academia, digamos. Uno tiene que manejar esto. Entonces, bueno, aquí tengo la opción ahora de irme armando mi cuadro. Entonces, por ejemplo, ahí decía, ahora nada más voy a empezar por los datos de edad, por ejemplo, perdón, edad no, dijimos empecemos con con la contracción del PIB. Entonces voy a poner esta acá. Perdón, no me expliqué, nada más arrastré, lo que estoy haciendo es arrastrando este valor donde dice contracción del PIB, hago clic izquierdo, ¿verdad? Como para arrastrarlo y literalmente me lo llevo aquí abajo donde está el signo de sumatoria y dice valores, son values, ¿verdad? Entonces lo coloco aquí y lo que me va a dar, o lo que debería darles, es un dato de la suma de contracción del PIB. ¿Qué está haciendo ahí, compañeros, compañeras? Lo que está haciendo es sumando todos los valores que tenemos ahí registrados como sus estimaciones de cuánto se va a contraer el PIB. Está sumándolos todos. Eso no nos sirve de mucho, ¿verdad? Entonces, cuando estamos acá, nosotros lo podemos ahora decir, vamos a hacer clic derecho acá. Clic derecho y aquí hay varias opciones. Entre otros, podemos decirle aquí resumir valores por, creo que en español se dice, va a decir algo así como resumir valores por, y aquí les dice si quiere la suma, la cuenta o el promedio de todos los valores que aparecen allá. O el máximo, el mínimo, algún tipo de otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir promedio. Entonces ahí está, el promedio de la contracción del PIB. Ve que esto fue mucho más práctico que ir a colocar allá y escribir igual promedio y asegurarme que esté jalando todas las celdas y todo. Aquí dejo que el Excel me haga ese trabajo. Entonces aquí tengo el promedio de la contracción del PIB, 8,8%. Si me devuelvo aquí a los datos, ese dato se parece poco. Además, yo creo que nadie respondió algo como eso, ¿verdad? Solo una persona que dijo 9%. Entonces ese promedio es relativamente poco representativo por la variabilidad que estamos viendo. Recuerden que este no es una proporción, ¿verdad? Este dato, a pesar de que es porcentual, no es una proporción, sino que es un porcentaje, es una variable continua, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para estimar la contracción promedio estimada del estudiante promedio de economía de segundo y tercer año? Bueno, voy a ir, sí, dígame, alguien iba a decir, por la favor. varianza, profe. La varianza, gracias, Vicenzo. Entonces aquí podemos volver, dado que queremos la varianza de la misma variable, la vuelvo a colocar aquí. Vamos a ver si quiere, la vuelvo a colocar.
Y por default siempre me va a dar la suma, pero no importa porque yo siempre le puedo cambiar esto, ¿verdad? Entonces, aquí le voy a decir ahora, resúmame los valores, aquí van a aparecer algunos, ¿verdad? El señor Bill Gates, ¿verdad? Que quiere que todos ahora nos muramos de coronavirus. No pensó que fuera tan necesaria la desviación estándar como en el menú rápido, entonces, pero sí la colocó en las opciones adicionales. Entonces aquí puedo pedirle, hágame por favor la desviación estándar. Puede ser la varianza también, pero la verdad es que necesitamos la desviación estándar, que sería 10%. Ven qué interesante, muy variable. ¿Y qué es la otra cosa que necesito en mi formulita? Necesito el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a colocar esto de nuevo acá. Y aquí, en lugar de suma, que nunca me va a servir para nada, aquí quiero ahora que me diga cuántos valores consideró, ¿verdad? La cuenta, cuántos valores consideró para, y le voy a cambiar el formato, para calcular ese número. Son 31 valores. Contestaron 32, tuvimos que eliminar uno de los datos, porque era un rango que no estábamos seguros a qué correspondía. Entonces, estos son los datos que necesitamos para estimar nuestro intervalo de confianza para mu, para la media estimada de contracción del PIB de todos los estudiantes de segundo y tercer año. ¿Estamos bien, verdad? Bueno, entonces, nada, voy a ir colocando aquí. ¿Qué más necesitamos para hacer el intervalo de confianza? ¿Qué opinan aquí? Tengo la media, tengo la desviación estándar, tengo el tamaño de muestra. ¿Dónde está la confianza aquí? No me refiero a la confianza de ustedes, sino a la del intervalo. Necesita el alfa, profe. ¿La qué, Ah, perdón? el alfa. El alfa, perfecto, sí, el 1 menos alfa, ¿verdad? Nivel de confianza, ¿cuánto quisiéramos que fuera? ¿Qué opinas ahí, Vincenzo, que puede ser? Siempre hemos usado 90%. 90%. Ese dato no es un dato calculado, ni objetivo, ni nada, sino que corresponde a lo que yo necesito para poder concluir. O sea, es muy dado la situación. Nivel de confianza es ese. ¿Y qué hago con el nivel de confianza? Se lo resto a 1. Ok, sí. Bueno, de hecho es que 1 menos 10%, que sería el alfa aquí, sería ya el 90%, ¿verdad? Este es el 1 menos alfa. Pero para, digamos, ¿qué necesitamos buscar con esa información? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos sacar la probabilidad Ajá, ¿la probabilidad de qué? de que ¿La probabilidad de qué? Profe, pero aquí vamos a calcular los límites, ¿verdad? Exacto, en el intervalo de confianza, exacto, Ari. Ujú.
Profe, ¿para qué estimador estamos calculando ese intervalo? Es para, voy a ponerlo aquí, intervalo de confianza para la media poblacional. Queremos saber en promedio cuánto cree el estudiante de economía que se va a contraer el PIB por esta situación. Estudiante de economía de segundo y tercer año, ¿verdad? Todo con la delimitación de la población. No sé si estoy equivocado, pero sería la probabilidad del límite inferior menor al 8.8. ¿A qué te referís con eso? Perdón, o sea, que tengo que calcular esa probabilidad, decís. Es que sí, no sé si hay que calcularlo o simplemente... Sí, lo que necesitamos es un límite inferior, ¿verdad? Como decía, no recuerdo ahorita quién estaba comentando eso. ¿Cómo sería ese límite inferior? Voy a poner eso así. Límite inferior. Cambio este teclado. Límite inferior. Inferior de, bueno, límite inferior ya dijimos que arriba es 90%. ¿Cómo lo obtengo ese límite inferior del intervalo? Estamos estimando mu, ¿verdad? Por si acaso hay Tiffany que preguntaba. Creo que eso es menos z de 5%. Exacto. Necesito un valor de un cuantilo, ¿verdad? De hecho, voy a calcularlo aquí. Un cuantilo de la Z. ¿Por qué de la Z, Tiffany? ¿Y por qué no T de student? Porque el tamaño de la muestra es mayor a 30. Excelente. Ok. Entonces aquí le voy a poner norm inversa. Norm inversa es porque le voy a dar una probabilidad y quiero que me dé de vuelta el valor, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner 0.95 el de 1 menos alfa medios, ¿verdad? Y es de la normal estándar. Hay otra función para que sea más rápido, digamos con media 1 y desviación estándar, no al revés, perdón, media 0 y desviación estándar 1. Y aquí me da el mismo cuantilo que habíamos visto allá en R. Profe, ¿puede aclarar eso de por qué Z y no T? Porque el tamaño de muestra es mayor a 30. La condición era, nada más para estar seguros ahí, para usar T-Student deben pasar dos cosas. Ni conozco la desviación estándar poblacional y el tamaño de muestra no es mayor a 30. Y aquí el tamaño de muestra es mayor a 30, entonces es Z. En realidad, Vincenzo, nada más por si acaso tenés la duda teórica, en realidad debería usar T-Student, porque la condición más dura, digamos, es que no conozco la desviación estándar poblacional. El tema es que para efectos prácticos ya decimos que con tamaños de muestra mayor a 30, la varianza de la T-Student tiende a 1. Sí, y como estamos dividiendo entre el indicador de la varianza, sí se distribuiría como una T-Student, ¿no? En realidad. O sea, las muestras. Sí, sí, lo que pasa es que para efectos prácticos, por eso vos vas a ver en el Mendenhall que lo resume así, y es porque se considera que con tamaños de muestra mayores a 30 tiende a normal estándar. Ok, gracias. Pero es perfectamente correcto, digamos, y decir, no, yo prefiero por exactitud usar T-Student, es correcto. Es correcto también. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular el límite inferior con la combinación de ese cuantilo y voy a calcular aquí el error muestral.
que sería, como hemos visto en varias ocasiones ahorita, es la desviación estándar que tengo acá, esta celda B4, entre la raíz, que sería square root, bueno, o si tienen en español, en raíz, ¿verdad? La palabra raíz tal cual, ahora en paréntesis, de esta celda C4, cierro paréntesis, y esto lo vamos a multiplicar por el cuantilo 1,644. Entonces, este porcentaje, 3% exacto me dio, es el error muestral, que es el que le voy a restar y sumar a la media para obtener el intervalo de confianza. Entonces voy a decir la media, esta celda A4 menos este error muestral, sería el límite inferior, y el límite superior sería la media más el error muestral, ¿verdad? Y entonces con esto podría decir que en 90 de cada 100 muestras de estudiantes de segundo y tercer año de la Escuela de Economía van a tener la media de contracción estimada del PIB entre 5,8 y 11,7%. ¿Queda claro el ejercicio aquí? ¿Dudas, comentarios? Profe, ¿cómo sacó el error muestral otra vez? Este es la desviación estándar, que tengo calculada ya directo en la tabla dinámica esta, 10%, entre la raíz del tamaño de muestra multiplicado por el cuantilo. Bueno, si querés aquí para ser más ordenado, podría poner esto entre paréntesis, pero recuerden que es la z de alfa medios por sigma entre raíz de n. Profe, ¿y esta fórmula funciona para, para todas las distribuciones que son simétricas Ujú. y para Para- las que Bueno, cuando decís todas, la z y la t de student, ¿verdad? sí? Sí. Sí, así es. Y cuando no, sí tengo que hacer como todo el proceso. Sí, por ejemplo, de hecho, les voy a dejar nada más este pendiente. Por favor, tomen este archivo, ¿verdad?, como práctica. Los que prefieran usar el Mendenhall para hacer práctica desde la teoría, también con todo gusto, pero para todos los que tengan inquietudes, un poquito trabajar con los datos que ustedes mismos generaron, que me parece mucho más interesante, les dejo la inquietud, no la tarea, la inquietud, porque no se evalúan. La inquietud de que traten de hacer intervalos de confianza. De hecho, voy a arrancar así la próxima clase, pero traten de hacerlo ustedes trabajando intervalo de confianza, por ejemplo, decíamos para la variabilidad, para la varianza, puede ser esta misma variable o de cualquiera otra de las que les podría parecer interesante allá, por ejemplo, lo del índice de afectación de la vida por la cuarentena, la primera columna. O sea, esto ustedes lo pueden cambiar aquí, ¿verdad? Ustedes pueden, ahora en lugar de usar este campo que estamos usando, usar la escala de cambio de vida, por ejemplo. Como ustedes prefieran, ¿verdad? Y hacer ejercicios para contestarle a Tiffany rápidamente, para la varianza, y en ese caso los cuantilos son dos, ¿verdad, Tiffany? Por ejemplo, aquí nada más que eso quede claro aquí aparte, cuantilo de la chi cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Que es la que utilizo para hacer un intervalo de confianza para la varianza. Entonces, aquí lo que le voy a decir es chi-square, ¿ves? Ahí está la chi-square, dice la chi-square inversa. Entonces, aquí me va a pedir qué probabilidad quiere, 0.95 y cuántos grados de libertad. Entonces, aquí esto lo podría poner en función de este valorcito que tengo aquí, -1, ¿verdad? N-1. Entonces, aquí tengo y lo que necesitaríamos además, voy a
poner este fijo acá. Lo que necesitaríamos además es el del otro lado, ¿verdad? El de 0,05. Entonces estos son los cuantilos de la chi cuadrada de 1 menos alfa medios y de alfa medios. ¿Sí? Uno lo dice con 95% y el otro con 5%, con los mismos grados de libertad. Y estos son los que me van a servir para construir el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Y sobre ese intervalo, que es una probabilidad de que sigma cuadrado esté entre esos dos valores, de su límite inferior y superior, puedo hacer al final una transformación como una raíz de esos valores para obtener el sigma, ¿verdad? La desviación estándar, y hacer afirmaciones de nivel de confianza sobre sigma también. Vamos a hacer la próxima, pero queda claro la idea como para que traten de hacerlo ustedes. ¿Estamos bien? Profe, y ahí el error muestral, ¿con cuál cuantilo se podría calcular? Es que aquí ya no tendrías así como un error muestral para hacer más o menos, sino que acuérdate que esos límites están formados por n-1 por s cuadrado entre la chi cuadrada. Perfecto, profe. Sí. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, estamos hasta acá. Espero que esto les sirva para que todo esto parezca más terrenal y útil para lo que ustedes puedan hacer en algún momento en la carrera profesional. Vamos a seguir trabajando en eso el próximo lunes. Y también espero el lunes arrancar ya con la materia de prueba de hipótesis. Bueno, tengo que dejarlos. Tengo otro temita ahí y hablamos el lunes y bueno, obviamente está la consulta el lunes también. Que pasen Gracias, profe. buenas tardes, con mucho gusto. Hasta luego.